Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Una vez más por este tu espacio. Te habla tu amiga, tu hermana Mari Gómez. Estamos aquí el día de hoy con nuestra hermana, nuestra amiga Sonia Aveiro, una vez más. La semana pasada estuvimos exponiendo el tema, lo que era la ira, pero hoy ella viene con un tema que es la depresión. Estas semanas van a ser de mucha bendición porque estos programas que se están grabando para la gloria y la honra de Dios es dirigido por Él. Ha sido Él quien nos ha llamado, ha sido Él quien nos ha inquietado. Y le damos las gracias a Dios por tu vida, Sonia. Gracias una vez más. Bienvenida una vez más a este tu espacio. Yo sé que la gente ahí están esperando una palabra de parte de Dios. ¿Qué tú tienes para nosotros hoy? Gracias. Primero que nada, quiero agradecerte por la invitación. Me siento de verdad muy feliz por permitirme bendecir a mucha gente a través de la ciencia que estudié. Y hoy vamos a hablar sobre depresión. Es un tema del momento, porque a partir del COVID hubo muchos casos de depresión, entonces es importante que entendamos qué es la depresión, por qué se da la depresión y quiénes pueden tener la depresión. Gloria a Dios. Vamos a empezar haciéndote una pregunta, si me puede ayudar mirándome la cámara de allá, por favor. La primera pregunta que te quiero hacer, ¿qué es la depresión? ¿La depresión es una enfermedad? La depresión es una enfermedad aguda porque tenemos que entender que las enfermedades se dividen en dos, sean físicas o mentales, se dividen en crónicas y en agudas. La enfermedad aguda quiere decir que es curable y cuando es crónica quiere decir que no se cura, ¿ya? Entonces es una enfermedad mental que también involucra la parte emocional y abarca 4 aspectos del hombre. Afecta la mente, afectan las emociones, las relaciones interpersonales, ¿sí? Y también afecta el cuerpo. Oh, gloria a Dios, Padre. Yo te quiero hacer una pregunta. La depresión crónica, ya estamos hablando de algo más fuerte, pero la depresión, como decías, la depresión, y si me ayuda, tú dijiste que habían dos tipos de depresión. Está bien, no, lo que hay 2 tipos de enfermedades Dos, mentales. dos tipos de enfermedades Ajá, mentales. las crónicas y las agudas. La Las, ajá, depresión aguda. está en la parte aguda, Ok. que quiere decir que es curable, excepto un tipo de depresión que se llama distimia. Vamos a nombrar porque existen 8 tipos de depresión. No Ok. es solo uno, de los cuales 7 son agudas, quiere decir que tiene cura, y una es crónica, ya no Esa ya tiene no cura, tiene ayuda, ya no no tiene. tiene cura. Vamos a hablar de la que sí tienen cura, porque vamos a hablar vamos a empezar lo que sí nos puede ayudar. Ujú, Por ahora vamos a decir cómo empieza, cómo sabemos ujú, cuando estamos deprimidos, ya, porque estuve platicando contigo, hay muchas personas que se autodiagnostican deprimidos y no están deprimidos, están ujú, tristes. Eso lo ujú, estuve hablando contigo. Yo quiero que tú sí. me expliques cuál es la importancia de no Diagnosticarse. autodiagnosticarse con esa enfermedad. Ya, eso es muy importante. El autodiagnóstico, y esos son tabúes que es importante que rompamos, y quiero romper esta noche con ciertos tabúes en cuanto a la depresión. La depresión no se puede autodiagnosticar porque es un problema de índole mental y emocional que requiere de una ayuda profesional. Necesitamos 7 síntomas para diagnosticar una depresión. Son muchos los síntomas, son más de 12. 7 son necesarios para diagnosticar con depresión a una persona. Entonces, no podemos jugar a ser psicólogos, no podemos estar diagnosticando que al papá, que al esposo, que al hijo con depresión y mucho menos autodiagnosticarnos nosotros, porque en la anterior charla vos habías mencionado un pasaje bíblico que dice que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Así Entonces es, nosotros no podemos autodiagnosticarnos con depresión. así es. Entonces, otra preguntita que te tengo, que creo que es de mucha importancia, ¿cómo empieza una depresión? Ujú. Ok, la depresión tenemos que entender que comienza en forma paulatina, no es de la noche a la mañana que uno adquiere depresión, esto entra muy de a poco y cuando comencé a conocer la palabra de Dios pude entender cuán satánica es la depresión, precisamente porque ingresa en forma paulatina, no es en forma repentina que ingresa.
Y lo increíble, y este es un tabú que quiero romper, ¿por qué decía que no tenemos que autodiagnosticarnos con depresión? Porque el paciente no sabe que tiene depresión. Es el último en enterarse que tiene la enfermedad. El paciente no sabe que está deprimido, porque si supiera no estaría deprimido. Así es. Otra preguntita, Sonia, hay muchas personas que dicen, están confundiendo, como te dije anteriormente, ¿cómo podemos distinguir la tristeza de la Ya, depresión? sí. Porque tenemos emociones y muchas veces nos vamos a sentir tristes, pero estar triste a estar deprimido Ujú. es una gran diferencia. Estuve platicando contigo fuera de cámara. Explícame ese poquito, por favor, para que Sí, el público sepa. hay una gran diferencia. La tristeza es parte de las emociones primitivas, como habíamos hablado, que son 4, ¿cierto? La alegría, la tristeza, la ira y el miedo. Son 4 emociones primitivas. La tristeza es una emoción necesaria en la vida de todo ser humano. ¿Por qué? Porque nos ayuda a evaluar y a poder superar un duelo. Tenemos que aprender a elaborar duelos, ¿sí? La Perfecto. depresión es una cuestión patológica diagnosticada por un profesional. ¿Sí? Cuando una persona tiene COVID, nosotros no podemos estar adivinando que tiene COVID. Tiene que ir al médico y el médico, según la sintomatología, va a diagnosticar una gripe o COVID. Pasa lo mismo con las enfermedades mentales y emocionales. Necesitamos una persona que entienda en salud mental, que sepa de salud mental para poder hacer el diagnóstico de cualquier índole, de cualquier tipo de problema mental o emocional, como son las depresiones, como son los ataques de pánico, la ansiedad, la angustia y la psicosis, la locura, que en algún momento ya yo he platicado eso con vos también. Hay personas que se automedican cuando Ujú. dicen que están deprimidos, que toman pastillas para dormir y Oh, luego no wow. saben que, pienso yo, no sé, tú eres la experta en esto, que se están dañando aún más. Toman pastillas para dormir, Mm, medicamentos, que no, que eso es lo que pasa, que tú necesitas dormir, que tienes que tomar pastillas para dormir, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, sin saber distinguir entre la tristeza y por qué se está triste, porque exacto, tenemos que autoevaluarnos nosotros mismos para exacto. saber por qué me está Ujú. causando la tristeza Sí, para vivir el sí, duelo. Entonces yo quiero exacto. que tú me expliques un poquito de eso, Sonia, Sí, el peligro que hay en automedicarnos oh, cuando sí. creemos que estamos deprimidos, que en realidad lo que estamos es triste. Exacto. Tenemos que entender que hay motivos que nos llevan a la depresión. Uno de los motivos es justamente el sentir tristeza. La tristeza mal canalizada genera depresión, así como la culpa. Entonces tenemos que entender, por ejemplo, en una situación de duelo, cuando muere nuestro papá, muere mamá, un hermano, o duelo puede ser perder la casa, perder el trabajo. Duelo es según como la mochila emocional de uno lo lea, ¿sí? Cualquier cosa puede ser considerado un duelo y eso es respetable. Pero en el caso de la pérdida de un ser querido, hay un proceso de duelo. Tenemos 5 etapas de duelo y tenemos que entender esto para no caer en depresión. Tenemos que darnos la oportunidad de sentir las emociones porque ya habíamos hablado que las emociones son necesarias. En este caso, la primera etapa del duelo es el de la negación. La negación, ¿por qué ocurre la negación? La negación es un mecanismo de defensa que utiliza el yo. Es muy bueno si es que se utiliza por un corto plazo. En el caso del duelo, la negación viene a darnos a nosotros una tregua mental para nosotros poder entender que hubo una pérdida. Lo que ocurre con la negación es que la psiquis, intrapsíquicamente hablando, se está procesando las emociones que van a venir después. Entonces, por eso es que sobreviene la primera etapa de un duelo, es la negación. Mientras existe negación, la persona está tratando de tener esta tregua entre lo que siente, el dolor que siente, con la realidad vivida, la pérdida de un ser querido. No lo está aceptando. Es por un corto plazo de tiempo, ¿sí? Una vez que uno sobrepasa la negación, entra en lo que es la ira. Y nosotros ya hemos hablado de la ira. La ira lo que hace en este caso de duelo, que es la segunda etapa del duelo, lo que hace es generar otro tipo de emociones,
como son el sentirse solo, el sentirse enojado. En el momento de ira, cuando nosotros perdemos a un ser querido, normalmente nos enojamos con nosotros mismos porque le fallamos, que porque no le traté como debía, viene la culpa, un sentimiento ya, una emoción. Después aparece también el sentimiento la emoción de la soledad, me siento sola y también termino enojándome con Dios, ¿por qué me quitaste a mi mamá? ¿Por qué te llevaste a mi papá? Es un proceso natural del ser humano. Necesitamos sentir ira porque la ira viene acompañada de otras emociones. Y estas emociones lo que hacen es abrirnos a lo siguiente que viene en cuanto al duelo. Ya hemos hablado de las dos etapas, entonces viene lo que es directamente la tristeza. Y ahí quería entrar. La tristeza es necesario sentirla. Cuando ya yo sentí ira, lo que hace la ira en el momento del duelo, la ira aparece para que nosotros podamos tener un abanico de emociones y podamos enfrentar la tristeza profunda que viene, que aparenta ser una depresión, pero no es depresión. Entonces nosotros lo que hacemos es estar en esa situación de ira, lo que hacemos es comenzar a pensar cómo vamos a prepararnos para lo que sigue. Lo que sigue después de la ira es una tristeza profunda. En Sí. ese momento es cuando la persona comienza a asimilar conscientemente que el ser querido ya no está. Y entonces es que entra a aislarse de todo el mundo. Es el momento en que todos los familiares y los amigos tienen que dejar solo a la persona para que sufra, y suena fuerte, pero necesitamos sufrir, Sí. necesitamos tocar fondo para poder salir a flote. Mira qué interesante. Yo sé que no estamos hablando hoy de la ira, ya lo hablamos en el programa anterior, pero mira qué bueno es Dios que lo estuvimos hablando en el programa anterior, que dice el apóstol Pablo, airaos, pero no pequéis. O sea, el Señor sabe cómo nos hizo, el Señor nos hizo perfecto, con emociones, y Él no está mandando que nos ire. O sea, él no dice airao, o sea, írate, porque es necesario que lo sienta. Lo único que te digo es que en medio de la ira no peque. O sea, volvemos a ese versículo bíblico que mencionamos tanto en el video anterior, porque es necesario resaltar que el Señor nos dice, el mismo Señor, como lo que tú dijiste, médicamente hablando, que la ira es necesaria para nosotros, para nuestro cuerpo. O sea, es necesario tener ira. Lo que no puedes hacer es pecar. Es pecar. Pero sí es necesario. Wow, Dios es maravilloso. Tú estabas hablando y yo digo, pero es que Dios todo lo que hace lo hace perfecto. Y nos lo deja saber en su palabra. Él dice, írate, porque la necesita. Írate, pero no peques. Entonces me impacta eso que dijiste, que la ira es necesaria, las emociones son necesarias, porque Dios no hizo con emociones. Mira, hay muchas, yo te quiero hacer esta pregunta, y es que hay muchos jóvenes y niños, porque ok, humanamente entendemos que un adulto pueda estar pasando por depresión, que una persona con muchos problemas económicos o por una pérdida sienta depresión, pero hoy en día las personas que están sintiendo más depresión son los jóvenes. Y yo digo, pero Dios mío, no tienen problema, no tienen esto, pero ahí yo quiero que tú me expliques qué está pasando, qué está sucediendo, por qué hay tanta depresión, o será que nosotros los mismos padres o ellos mismos se autodiagnostican con esa enfermedad. Lo que pasa, en realidad no es esa enfermedad. Lo que pasa en el caso de los niños y los adolescentes es que hay un síndrome que se llama el síndrome del niño vacío. Hay tanta tecnología que, como yo te decía, es necesario que nosotros sintamos todas las emociones posibles, todas, la tristeza, la ira, el miedo, es necesario, no si queremos o no, necesitamos sentir. En este tiempo, nuestros niños ya no tienen la posibilidad de sentir aburrimiento, de sentirse tristes, porque si no tienen el iPad, tienen el teléfono, si no tienen el teléfono, tienen el televisor, y si no hay televisor, entonces están los campos de juegos, ¿ya? Entonces no hay momentos para que ellos sientan aburrimiento, y el niño necesita aburrirse, no es todo el tiempo, la vida no es diversión.
Por eso ocurren los suicidios, por eso vienen los problemas emocionales en el adolescente. Porque cuando empiezan a enfrentar una emoción como esa, que eso es necesario, no saben manejarla, No saben, porque no están saben. acostumbrados. No es como un ejemplo, voy a hablar de mi niñez, de mi adolescencia, que yo sufría, yo estaba contenta, estaba feliz, pero yo sufría y quemábamos esa etapa, jugábamos, nos castigaban, teníamos demasiadas cosas y no llegábamos a ese punto de que depresión. Mi abuela me decía, yo nunca usé esa palabra, casi no se usaba cuando, y no es que somos tan mayores, pero no se usaba esa palabra que estamos deprimidas, pero mi abuela, si yo le decía estoy aburrida, que me decía, no, está bien, ahí hay un palo, póngase a barrer. Entonces, ahora yo veo que no, que mi niño, que mi niña, que tantas depresiones, que la escuela está llena bregando con trabajadoras sociales, bregando con niños deprimidos, es increíble. Es algo, es un fenómeno mundial y tenemos que aprender de todo esto que tú estás hablando para poder combatir eso. Yo estoy aprendiendo mucho y ya yo había tomado acción de eso. A los niños hay que enseñarlo, no te mereces, no lo vas a tener, no puedes, para que empiecen a sentir esas emociones de pérdida, como tú dices. Tienen que perder cosas, tienen que ganarse cosas, tienen que hacer las cosas que en algún tiempo hicimos nosotros. Porque yo veo que en este tiempo, en estos últimos 15 años que están pasando estas cosas, mientras la tecnología está avanzando, está acabando con nuestra sociedad. Exactamente, es así mismo. Nosotros, y yo lo que quiero es que la gente comprenda de que romper con este tabú, que lo último que el último en enterarse que está deprimido es el propio paciente. ¿Por qué? Porque la depresión tiene esta característica, se camufla de un problema físico. Entonces el paciente llega a un médico clínico, llega con un dolor de estómago, llega con un dolor de cabeza. Entonces el médico le hace el chequeo, ve que él está sano físicamente hablando. Entonces le da el alta y él sigue viniendo, viene con un dolor de cabeza, no tiene nada. A la semana regresa con un dolor de estómago. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que pensar de que el problema no es físico, sino mental. Entonces, ¿qué es lo que hace el médico clínico? Le deriva a un psicólogo. Y entonces es que comienza el trabajo clínico en el psicólogo para detectar el tipo de depresión, porque ya ha captado que tiene depresión. Entonces, las primeras preguntas que el psicólogo le hace al paciente es, ¿estás durmiendo bien? Porque la depresión tiene características muy específicas. Por ejemplo, la persona sufre de somnolencia o de hipersomnia. La hipersomnia es no puede dormir, ¿sí? Y tiene un montón de características. Comienza, por ejemplo, pierde de peso o sube de peso, se le altera el apetito, ¿sí? Hay un montón de sintomatologías. Anedonia es la característica principal de toda depresión, excepto un tipo de depresión que es la atípica y la depresión psicótica. Pero entre todas las depresiones hay 4 características específicas que todo depresivo tiene, no importa el tipo de depresión que tenga. Y es la anedonia, que significa perder interés en el mundo externo. Ya no quiero ir a trabajar, ya no me gusta salir con los amigos, pero esto es de a poco, es paulatinamente, entonces el paciente no lo detecta, ¿ya? La segunda característica, que es, digamos, las características básicas en todas las depresiones, es el pensamiento suicida. Y ojo con eso, todo depresivo tiene pensamiento suicida. Esto quiere decir que si yo siento tristeza, si no tengo ganas de salir con los amigos hoy, y no tengo el pensamiento suicida, entonces no se me puede diagnosticar con depresión. Ese es el detalle. Por eso es necesario recurrir a un profesional en la materia y no estar con los autodiagnósticos. La otra característica que es básica en todo depresivo es algo que nosotros llamamos en clínica astenia, que es la falta de energía. Y tenemos el retraso psicomotor. Son las 4 características de las 8 depresiones existentes, porque existen 8. Existe la depresión mayor o grave, existe la depresión estacional, que es más común en las mujeres y empieza en la adolescencia, y esto tiene que ver con la luz solar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la luz solar lo que hace es, ¿cómo te digo?, despertar la serotonina. ¿Ya? Es una hormona que es la hormona que regula el estado de ánimo de la persona. Y cuando no hay luz solar, uno tiene menos serotonina.
Entonces es muy común este tipo. Entonces esa es la segunda depresión. Está la depresión subclínica, está la distimia. Esa depresión es la depresión crónica. Es la Ok. única de todas las Esa quiero depresiones. que me expliques un poquito de La esa. distimia tiene todas las características, pero lo que pasa con el distímico es que durante 2 años él está en estado depresivo serio, ¿ya? A 2 años se recupera, pero a los meses, a las semanas o al año vuelve a caer en depresión y le dura 2 años. Y no hay persona más amargada que el distímico, porque con el distímico, a cada solución que vos le presentás, él te presenta 5 problemas. Ujú. Entonces, su vida es amargura. Esa es una de las depresiones crónicas. Pero está otra depresión, y yo quisiera ahondar en esto. Está la depresión, como te dije, estacional, la posparto que todos conocemos, que es Sí, muy natural. tuve una amiga que pasó por eso Ujú, y le doy gracias a Dios que me reveló. Tenía años sin verla y estaba pasando por eso y el Señor me reveló y la tuve que llamar y tuve que juntarme con ella. ujú. Se fue en llanto y me dijo, sí, estoy pasando por eso, ¿cómo lo sabe? Y lo de ella era fuerte porque ella quería suicidarse ella y suicidar a sus hijos, pequeñitos. ¿O sí? Bueno, pues la depresión postparto se debe a que cuando la mujer está embarazada, ella es el centro de atención en todas partes, se la cuida, se la mima, pero cuando nace el bebé se deja de lado a la mamá y nos concentramos en el bebé. Entonces es normal que venga esta emoción. No va a durar mucho tiempo esta depresión. No en todas las mujeres se da, pero es muy típico que se dé en las mujeres. Ya, esto es muy normal, no es una depresión grave o por el cual preocuparnos, pero sí hay las 3 depresiones más complicadas y que la gente no toma en serio y normalmente suele hasta a veces tomarlo de burla, son estas 3. La depresión grave o mayor, que es con lo que con las personas se suelen confundir con este tipo de depresión. Cuando se autodiagnostican depresivos, dicen yo no quiero salir de mi casa, no me quiero conectar con nadie, Ujú. confunden, utilizan. La depresión grave tiene esta característica, pero la persona que sufre de depresión diagnosticada, depresión grave o mayor, directamente no se levanta de la cama, no se asea, y yo te hablo de semanas y meses que no se levanta a darse una ducha. O sea, es realmente Wow. grave, es real, se está muriendo en vida, ¿ya? No le gusta nada. Esa es la depresión grave, tiene un montón de características. No duerme bien, o duerme mucho o no duerme nada, Eso te iba a tiene un preguntar. montón de alteraciones. Un montón de alteraciones. Es una de las depresiones que abarca prácticamente todos los síntomas. Pero después de esa depresión viene una depresión que se llama depresión atípica o la depresión sonriente. Y este tipo de depresión es más común en los hombres. Y voy a explicarte por qué. Mira vos el detalle. La depresión atípica tiene que ver con la autoridad del hombre. Nosotros bíblicamente sabemos que el hombre es el sacerdote de nuestra casa Así es, y nosotras somos sus ayudas idóneas. así es. Pero ¿qué es lo que ocurre con la depresión atípica? Que cuando se altera este orden y cuando la esposa, la mujer, quiere tomar el rol del hombre y ser la mujer la que manda en la casa, ocurre en el hombre que su autoridad se ve afectada, se ve en peligro. Entonces, en lugar de expresarlo, lo que pasa con el hombre es que adquiere este tipo de depresión Lo que es reprime. atípica. ¿Y por qué es atípica? Porque con esta depresión, el detalle de esta depresión, que difiere totalmente de las otras, es que no se retrae, sino que es una persona normal. Es muy difícil de diagnosticar a un depresivo atípico. Es muy ¿Es difícil, peligrosa esa depresión? muy peligrosa. ¿Por qué? Porque tiene fuerza psicomotora para para poderse matar. Lo que Wow. no ocurre con la depresión grave, porque el depresivo grave está tirado en la cama. Si no tiene fuerzas ni para levantarse, ir a ducharse, ni para prender la luz del cuarto, mucho menos va a tener fuerza para pegarse un tiro, ¿sí? Pero sin embargo, el depresivo atípico tiene la fuerza. Él puede salir, él se relaciona con todo el mundo, él parece una persona normal, pero sin embargo, tiene el pensamiento suicida constantemente y nada le gusta, no está feliz con nada,
pero se muestra feliz. Por eso es que es necesario un ojo clínico para poder diagnosticar este tipo de depresión. Eso es lo que pasa con el atípico. Es peligroso porque va contra el reloj. Estamos corriendo contra el reloj, no sabemos en qué momento va a determinar quitarse la vida. Es por eso que con ciertas cosas no es bueno jugar. Como te digo, no podemos jugar a ser psicólogos. Tenemos que tener mucho cuidado con las bromas que hacemos porque eso puede afectar grandemente. Nosotros no sabemos cómo está la psiquis de una persona y eso merece respeto. El atípico es, normalmente en estos hombres se da y ellos son personas totalmente normales, asisten a todas las reuniones, ellos van a trabajar, vos les invitás a una reunión, a un cumpleaños, ellos asisten normal y parecen personas alegres y sin embargo tienen el pensamiento suicida. Quiere decir que pueden concretar el acto en cualquier momento. Es Wow. sumamente peligroso. Y la tercera depresión con la que mucha gente se expresa mal es la depresión bipolar. No sé si alguna vez escuchaste hablar Sí, de la bipolar. a mí, yo misma me decía antes, yo decía, yo soy bipolar porque un momento estoy bien y el otro momento estoy triste y no entendía Ya, qué era que tengo. ya, Por exactamente. eso, qué bueno que aprendí contigo eso, ¿no? Después que recibí el Señor, Ujú, he tenido mucha revelación de ujú, lo que es una persona bipolar, que es ya. Es muy muy serio y serio. es muy grave. Vos estabas hablando recién de la automedicación. Ujú. La enfermedad bipolar, el nombre real es maníaco depresivo. Ese es el nombre clínico de esta enfermedad. ¿Por qué se le dice bipolar? Bipolar es la consecuencia de lo que es la enfermedad. Es maníaco depresivo, o sea, por eso se le dice bipolar. Viene de dos, ¿sí? Entonces, entra la persona bipolar, se le dice bipolar porque puede estar en un estado de manía y al segundo pasar al estado depresivo y viceversa. Entonces, ¿qué pasa? Que en estado depresivo simula una característica del depresivo mayor grave. No se levanta, no tiene anedonia, me explico, presenta todas las características de un depresivo grave, pero al minuto puede entrar en estado maníaco. Y el problema es que tiene totalmente otra característica. Por eso está mal la automedicación. ¿Por qué? Porque cuando aparece una persona con bipolaridad, no sabemos en qué estado de la depresión está y tenemos que tener mucho cuidado porque cualquier cosa que nosotros hablemos, cuando él está en estado depresivo no tiene la fuerza psicomotriz ni la energía para ocasionarse algún daño y mucho menos cometer el suicidio. Pero ¿qué ocurre? Que al minuto puede pasar al estado maníaco y la característica del estado maníaco Al estado, le cambia su estado de ánimo fácilmente. totalmente. Y es una persona que piensa muy acelerado, habla mucho, habla muy rápido y es muy el típico agrandado. Él es el que todo lo tiene, él se cree dueño del mundo. Pareciera que, o sea, él está en su fantasía mental, porque acuérdense que mentalmente el depresivo no está bien. Mm, mm. Entonces él puede decir que es una persona de mucho dinero. Todo puede ser mentira, todo está en su fantasía y él aparenta estar muy alegre y él quiere organizar siempre fiestas y él está presente en todas las cosas, él está muy feliz, pero ¿qué ocurre? Que puede pasar que un comentario fuera de lugar de cualquiera que esté con él puede conectarle con el deseo. Él tiene el pensamiento suicida, definitivamente lo tiene, que en estado depresivo no lo va a hacer, pero en estado de manía, si recibe una información externa que se conecta con la enfermedad, eso le lleva a cometer el suicidio. Entonces la persona se confunde y dice, pero si ayer estuvimos con él, estuvo tan feliz, estaba en tantas cosas, ¿cómo es que se quitó la vida? Por lo mismo, porque no estaba feliz, estaba en estado de manía. ¿Y cómo lo detecto? No se puede detectar. Eso te quería preguntar porque estuvimos hablando la vez anterior de que Ujú, no se puede detectar porque no lo dice. El que se va a suicidar, el que está depresivo que se va a suicidar, nunca lo dice, ujú, ujú. no lo Suele comenta. dar señales, por ejemplo, ahora que se utiliza el Facebook, pero solamente un ojo clínico puede ver eso. Entonces, de ahí que nosotros tenemos que cuidar, y sobre todo los que somos creyentes en el Señor, cuidar cómo nos expresamos con la otra persona, cuidar el tipo de bromas que hacemos, porque no sabemos con qué psiquis estamos tratando.
no sabemos si estamos ante un depresivo. Y el depresivo bipolar es muy, muy peligroso porque no solamente puede quitarse la vida, puede ocasionar muchos problemas hacia afuera también, hacia otras personas, porque está en un estado acelerado. Él platica mucho, él es terriblemente sociable y eso es lo que genera la confusión en las personas por no tener el ojo ni el oído clínico para detectar el tipo de conversación que tienen estas personas en estado depresivo. Tenemos que cuidar mucho de cuando nosotros nos referimos a eso. Y en cuanto a la automedicación, vos no podés medicar a un depresivo porque ocurre que lo que se le suele dar son antidepresivos para que salga del estado de depresión. Pero el problema es que si está en estado maníaco, él ya salió de ese estado de somnolencia, de estar tirado, y si se le da un antidepresivo, acelera más la enfermedad y entonces puede cometer el Eso no suicidio. tiene cura entonces. Esto sí tiene cura, el bipolar. El que no tiene cura es el distímico. Él es la persona amargada, la persona que no le encuentra sentido a nada. Es el Él es distímico. el distímico. Distímico Esa es la es el única depresión que no tiene crónica. cura. Okay. Exacto, Wow, mira, tú exacto. entraste diciendo algo que me llama mucho la atención, que tú dijiste que tenían, que tú estabas, aquí estamos trayendo esto Sí. para que sea de bendición para muchas personas. Tú estabas hablando que esto es algo diabólico, que la depresión es algo totalmente diabólico y Exacto. estoy de acuerdo contigo. Sí. ¿Puede un cristiano tener depresión? Esa es la pregunta. Tú me lo preguntaste una vez y yo te di una contesta, Ajá. pero ahora yo te pregunto, ¿puede un cristiano tener depresión? Un cristiano puede tener depresión, pero no debería. Y ahora que quiero entrar en eso, ¿por qué es que la gente se deprime? La gente se deprime porque limita su propia vida a este mundo. Hay personas que trabajan una semana para poder gastar el dinero todo el fin de semana. Entonces llega el domingo por la noche, ya no tiene $1 en el bolsillo y entonces cae en depresión, ¿sí? Limita, no tiene un proyecto, no ve más para allá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la persona? Para que una persona no caiga en depresión, necesita un factor básico que se llama resiliencia. Eso es sentirse amado, tener vínculos con las demás personas. Yo te estoy hablando desde la clínica, no todavía desde Dios. Desde Dios todo es mucho más fácil siempre. Pero desde la clínica nosotros tenemos que pensar de que el depresivo normalmente siente la depresión porque no tiene la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Son la capacidad de poder enfrentar cualquier problema en el mundo. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde yo obtengo la resiliencia? Desde la niñez. Como vos decías, yo tengo que tener una familia, un entorno del cual yo me siento miembro. Eso es importante, la identidad en la persona. Yo necesito sentirme parte de este grupo. Yo necesito sentirme importante para cada uno. Yo necesito sentir que pertenezco. Eso es crucial para todo niño, todo adolescente y todo adulto. Sentirse parte de un lugar, ¿ya? Ya sea en la iglesia, ya sea en la escuela y con mucha más razón en la casa. Eso es ¿Qué importantísimo. sucede con estas personas que se suicidan, que ya son cristianos? Estamos hablando ahora, en este momento, estamos hablando del cristiano, porque entendemos que una persona sin dirección de Dios, con falta de amor, porque Dios es el que llena el vacío que nada ni nadie puede llenar. Jesucristo es el único que lo llena. Si tú estás pasando por una depresión ahora mismo, quiero que sepas, queremos decirte que el único que puede llenar ese vacío, que puede curar esa enfermedad que es la depresión, es Jesucristo, porque en Cristo somos más que vencedores, en Él estamos completos. Yo le decía a mi hermana hace un tiempo que para mí un cristiano no debería deprimirse, que cuando se deprime eso es porque ya se desconectó de Dios. Exacto. Porque cuando estamos conectados con la fuente de vida, dice su palabra, que Él es nuestra fuente de vida, y si estamos conectados a Él, no podemos tener depresión. No. Podemos sentirnos tristes, pero no tener una depresión. Si la depresión está en la vida de un cristiano, que tú lo ves, que está al día, que está... que tú lo ves prácticamente bien y al otro día se quita la vida, y tú dices, ¿cómo se mató? ¿Se le metió el enemigo? No, ya no estaba conectado con Dios, ya no tenía dirección de Dios. Exacto. Porque lo primero es que Dios te va a hacer saber a ti que está teniendo un problema. Exacto. Cuando estamos conectados con Él. O sea,
si está pasando por esto y crees y dices, pero yo soy cristiano y amo a Dios y le oro a Dios, no estás conectado. Necesita conectarte, necesita reafirmarte en el Señor, necesita ser lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo puede todo, el Ujú, Espíritu Santo lo cura todo, el Espíritu Santo llena todos los espacios, hasta en el momento de tristeza, cuando estamos exacto. tristes, porque yo me he sentido triste y es cuando me he sentido la presencia del Espíritu ¿Ya? Santo. Entonces, cuando estamos conectados, no creo. Eso, Exacto. pero ese es mi punto de vista. ¿Qué piensas tú Sí. como, primeramente, como cristiana y Ya, luego como doctora? ya. Sí, no, definitivamente. Yo a la depresión le llamé desconexión y a la angustia le llamo falta de fe. Cuando nosotros nos desconectamos del Padre, de nuestra fuente, es cuando puede ocurrirnos cualquier cosa. Muchas personas dicen, por culpa de la depresión, yo me alejé de la iglesia, yo me alejé de Dios. Bueno, quiero decirles que eso no es así. Cuando una persona está conectada con el Señor, está conectada con la fuente, está conectada con el Padre, no puede por ningún motivo entrar en ninguna depresión, porque te voy a incluso mencionar versículos bíblicos y entremos ahí. Cuando yo era atea, yo creo que en algún momento todos habremos tenido preguntas existenciales. Yo me preguntaba mucho, ¿por qué estoy en este mundo? Hay veces que las personas se preguntan, ¿por qué hay gente que sufre? ¿Por qué hay niños que mueren, niños maltratados? En fin, siempre hay preguntas. Así Yo me es. preguntaba mucho, ¿por qué? ¿Para qué existimos? Porque vos pensá, cuando nosotros nacemos, venimos a este mundo a sufrir, ¿cierto? El primer concepto de trauma o la primera vivencia traumática que vive todo ser humano es el nacimiento. ¿Por qué? Porque vivíamos en el vientre de mamá, estábamos seguros, no teníamos que hacer absolutamente ningún esfuerzo para comer, para nada. Y una vez que nacemos, entendemos que tenemos que respirar por nosotros mismos, tenemos ahora que llorar y entrar en ira para poder pedir alimento, tenemos que sentir frustración, entonces ahí comienza nuestra lucha en lo que es este mundo. Y en este mundo se tiene que sufrir porque el sufrimiento es parte de la vida y es lo que a nosotros nos ayuda a crecer. Pero entonces cuando yo me preguntaba que para qué yo existía, Isaías me da la respuesta. Y Gloria a voy a Dios. leerte, Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, yo los formé, yo los hice. Esto me está hablando a mí de un propósito, ¿sí? Entonces, ¿para qué existo yo? Ahora ya yo no me pregunto, ya no tengo esa pregunta existencial que toca mis emociones y, como decimos en mi país, me bajonea o me pone triste. ¿Por qué? Porque hoy yo tengo un propósito. Isaías 43:7 me dice que el Señor me creó para yo glorificarle. Aleluya. Entonces, cada vez que Gloria a yo Dios. sienta un malestar emocional que el Señor me permite sentirlo, yo tengo que recordar por qué estoy en este mundo. Yo estoy en este mundo para glorificar al Padre. ¿Y cómo lo glorifico? Con mi conducta, con mi forma de hablar, con mi forma de comportarme, con la forma de tratar al prójimo. Yo le glorifico a Dios en todo. Eso me da a mí un propósito de vida. ¿Y por qué ocurre la depresión? Porque la persona que sufre depresión no tiene propósito. ¿Por qué no lo tiene? No tiene una vida más allá. Todo lo limitó a No ha este conocido mundo. a Dios. No ha conocido. Porque si supiera que Dios lo hizo con un propósito, se enfocara en saber Exacto. cuál es el Ujú. propósito. Entonces, con esa persona que sí conocieron a Dios en su momento y que sí tuvieron una relación con Dios, pero como quiera, la vida no, sienten depresión, pero no creo que haya sido de un momento a otro. No. No, 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 esto es paulatino, por eso es que es satánico, porque la Sí, depresión lo que ataca es a la voluntad. Lo primero que ataca es la voluntad, comienza a quitarte las ganas de ir a trabajar, de comenzar a relacionarte. Acordate que afectaba a 4 áreas del ser humano y una de ellas son las relaciones interpersonales. Entonces es paulatino. Cuando nosotros vemos al paciente, él ya está en depresión profunda, no está empezando la depresión, ya tiene la depresión y él no lo sabe su entorno. Hay que buscar ayuda. Pero entonces, tener un propósito en la vida, eso nos da un sentido para seguir viviendo, independientemente de las circunstancias que vivamos. Al yo tener claro que tengo un propósito, que es glorificar a mi Dios, entonces las circunstancias se vuelven pequeñas ante mis ojos. ¿Sí? El otro motivo, y esto quiero leerlo porque a mí me parece sí. de suma importancia, nuestro Señor Jesús en Juan 16:33 dijo, y estas cosas os he hablado para que tengáis paz, tienen que escuchar eso. Entonces dice,
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces ahí está el detalle, aquí me habla de fe. Sí. Si yo confío en mi Señor Jesucristo, el Señor ya me dice que yo no voy a estar exenta a sufrir algún tipo de aflicción, algún tipo de problema en el mundo, Al pero contrario. al contrario, pero lo que Él me está diciendo es confía, yo ya vencí y si yo soy tu Dios y si yo estoy, porque el Señor me dice que está conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo, si Él está conmigo, entonces yo voy a poder enfrentar. De ahí es que yo siempre digo que en las cosas en Dios son mucho más fáciles a la hora de enfrentar una emoción negativa, que todo implica un esfuerzo personal siempre, pero con Dios de nuestro lado es mucho más fácil. ¿Me explico? Una preguntita que te voy a hacer. Sí, En tu ciencia, en todos tus libros, me ujú, comentaste que uno de tus preferidos era Freud. sí, Y todas esas personas, una pregunta, cuando tú tuviste ese encuentro con Dios, que Él te reveló todo eso que tú no entendías, ya. que tú dijiste, Dios mío, me cayó el 20. ¿Tú te imaginas todas esas personas que duran años y años en la ciencia tratando de buscarle, como digo yo, Ujú. la quinta pata al gato, tuvieran esa revelación Oh, que tú sí, tienes ahora? Por sí, eso cuando te conocí te dije, esa ciencia que Dios te permitió estudiar ahora con revelación es algo muy poderoso porque no solamente se estás usando la ciencia que nos la dio Dios, ujú, sino que la estás usando con sabiduría, la estás usando con revelación y dirección. Eso es algo muy importante que va a ayudar a todos nuestros jóvenes, a nuestros adultos y a todas esas personas que están pasando por depresión. Por eso le decía al principio que estos programas que vamos a traer en estas próximas semanas, lo estamos haciendo por dirección de Dios, porque es un tiempo donde tenemos que gritarle al mundo que no es un juego, no es un juego. Está pasando muchos casos de suicidio en la oh, misma sí, iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, que tú dices, tuve la noticia que se suicidó un pastor, ujú, que se ujú, suicidó una muchacha que era creyente, porque, como te digo, están tal vez en las cuatro paredes, pero y no nos damos cuenta. Y a veces nos sentimos culpables nosotros como hermanos y como hijos de Dios de que, pero ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no me di cuenta que esta persona ujú. estaba pasando por esta situación? Por eso es que es muy importante orar, por eso es que es muy importante que siempre estemos orando los unos por los otros Siempre, y para siempre. pedirle a nuestro Señor que si hay un hermano que está pasando por una situación, nosotros podamos tener la revelación para poder acercarnos a esa persona y poder hacer algo, para poder conectarlo, Exactamente. ayudarlo a que se conecte otra vez con nuestro Creador. Sí, sí, yo creo que para todo básico aquí es la oración, eso es básico, pero la oración a partir de una identidad, Así porque es. yo, ¿por qué oro? Porque yo sé a quién le estoy orando, porque tenemos que entender que la oración es el teléfono celular de Dios, ¿ya? Nosotros no podemos decir yo le voy a orar a mi esposo para, yo no le oro a mi esposo, yo le oro a Dios, ¿sí? Para que Dios lo ayude. Así Exactamente. es. Entonces, nosotros tenemos que tener identidad en Cristo. Al Sí. nosotros tener claro nuestra identidad, entonces vamos a movernos según la identidad que tenemos. Y te voy a decir, Primera de Pedro 2:9 nos dice, esa es una cuestión de identidad. Dice que vosotros sois linaje escogido, ¿sí? Real Real sacerdote. sacerdocio, ¿sí? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso me está hablando de identidad. Entonces, cuando viene el enemigo a querernos meter depresión, Así o es. sea lo que sea que nos quiera meter, nosotros tenemos que recordar, y a veces yo digo, ¿cómo es que nosotros le creemos al esposo, al papá, al vecino que nos hiere con alguna palabra? ¿Cómo es que eso nos lastima? Acuérdate que en la charla anterior dijimos, Sí. el otro gana si yo le permito, si yo le Ajá. doy la autoridad. Si nosotros podemos creer en lo que Satanás está diciéndome a través de ese vecino, a través de mi esposo, a través de mi papá, ¿por qué no le puedo creer a mi Dios? Cuando viene Satanás y utiliza a mi vecina, a mi mejor amiga para herirme Ujú. con algún Palabra. adjetivo mal, Ujú. entonces yo voy a la palabra y le digo, no, espera un rato, Satanás, yo no te creo, porque mi Dios me dice que yo Soy soy linaje linaje escogido. escogido, Así que es. yo soy real sacerdocio, que yo soy nación santa y soy un pueblo adquirido por él. Entonces lo que vos decís no te creo, es una cuestión de identidad. Aleluya. Entonces dice, pero ¿por qué nosotros somos todo esto? Para que nosotros anunciemos las virtudes, dice, de aquel que nos llamó, Jesucristo, ¿verdad? Nos Sí. llamó de las tinieblas, Él nos estaba gobernando antes, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces tenemos otra vez para que vos veas un propósito, identidad y propósito en un solo versículo bíblico. Si nosotros la tenemos clara y sabemos dónde estamos parados,
entonces definitivamente es muy difícil que sobrevenga la depresión, porque la Biblia nos dice que nosotros estamos llenos en Cristo. Entonces, si yo estoy llena en Cristo, si yo me paso meditando en la palabra de Dios, que es lo único certero, yo te decía el otro día, este es un caminar muy finito, pero nosotros vamos para algo más grande, nosotros vamos camino a la eternidad para vivir con el Padre Celestial. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros entendemos esto y lo tenemos claro, si no tuvimos resiliencia desde pequeño, todo esto no nos va a dar Cristo. Nosotros tenemos que crecer en la palabra y entonces va a venir el enemigo con lo que quiera venir, pero nosotros le vamos a responder con la palabra. Yo te decía en la anterior charla, Satanás me va a atacar al ego, porque en el ego están las emociones, estas emociones primitivas, y yo le voy a responder con el carácter y la palabra de mi Dios, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, porque el que le tiene que responder al enemigo es el Cristo que mora en mí hoy a partir de mi nuevo nacimiento. Entonces, en cuanto a la depresión, en todo lo que se refiere a la depresión, yo quiero que se entienda que vos me preguntaste, ¿puede un hijo de Dios sentir depresión? El Señor abiertamente me dijo a mí, no si es que no te desconectas de mí. Si vos te desconectas de mí, desconectados de la fuente, cualquier cosa nos puede pasar, pero conectados a la fuente vamos a sentir aflicción, lo dice nuestro Señor Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero nada nos va a desenfocar del propósito. Vamos a sentir tristeza en algún momento porque tendremos pérdida, vamos a sentir ira, es parte de nuestra emoción primitiva, tenemos que sentirla, pero conectados a la fuente, el Espíritu Santo que mora en mí, porque la palabra me dice que yo soy su templo. Él me va a guiar para yo no pecar contra Dios. Puedo sentir las emociones, pero Él no me permite pecar. La única manera de yo no pecar, la única manera de yo no caer en una patología tan grave como es la depresión porque te quita la vida, es conectándome a la fuente y permanecer conectada a la fuente. Eso es identidad, exactamente. La palabra de Dios nos dice, vosotros sois sal de la tierra y sos la luz del mundo. Es otro motivo para yo sentir identidad. Cuando viene el enemigo y me dice, vos sos inútil, vos no servís para nada, digo, no, yo soy sal de la tierra y yo soy la luz del mundo. ¿Qué es más importante, lo que me dice Satanás o lo que me dice Dios? Yo elijo en mi libre albedrío. Así es. ¿Sí? Esa es una decisión que tenemos que tomar Exacto. todos los seres humanos, no solo los hijos de Dios, todos los seres humanos. Y esa identidad solo la vas a encontrar en Cristo Jesús. Por eso yo te invito a que si todavía no lo conoces y quieres hacer esta oración donde esté, no importa, porque nuestro Dios es un Dios omnisapiente, omnipresente. Él está en todo lugar. Así solamente tiene que decirle de todo tu corazón, creerlo en tu corazón. Decirle, Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Esta palabra, así como tú la oyes y rápida, es tan poderosa cuando tú la sientes en tu corazón. No importa por la depresión que esté pasando, Dios es tan bueno, Él es tan maravilloso, que Él ha hecho la ciencia, Él ha creado la ciencia, Él le dio a ella su ciencia, pero Él te quiere llenar de su Espíritu Santo para que pueda tener la revelación a través de su palabra y pueda entender la ciencia. Porque a veces no entendemos y no entendemos porque no estamos conectados. Y ahí es que nos perdemos. Y si tú tienes un hijo que está pasando, una hija o un esposo, que tú crees que tiene estos síntomas, trata de buscar ayuda. Y te recomiendo que no busque ayuda de cualquier persona, busca ayuda de una persona que tenga dirección de Dios. Si usted está enfermo y tiene un cáncer, usted va al médico y busca ayuda porque Dios hizo a los doctores. Es lo mismo. Si usted tiene una persona o usted mismo está pasando por esta situación, busque un médico que sea especialista en esto. Si usted tiene cáncer, va a buscar un especialista en ese cáncer. Si va a tener un niño, va a buscar un ginecólogo que lo ayude a nacer el niño. Si tiene problemas en la vista, va a buscar un oculista. Pues entonces, si usted cree que está pasando por depresión, usted tiene que buscar a una persona preparada que haya estudiado, pero que sobre todo tenga la dirección de Dios, porque yo siempre he dicho que con Dios lo podemos todo. Sonia, yo estoy tan maravillosa, tan maravillada con lo que está pasando, porque yo sé que Dios está haciendo su obra con estos programas y va a seguir haciéndolo. Yo te agradezco infinitamente. Yo quería que tú le digas algo ya para terminar el programa, que tú le recomiende algo, que le dé unos tips a esas personas que nos están mirando sobre la depresión.
cuáles son los síntomas. O sea, ya tú explicaste eso, pero algo rapidito, como que algo que estemos Ujú, pendientes. No es ujú, que ahora, como ya estaba diciendo, vamos a estar mirando que si estamos tristes, ay, ya está depresivo. No, ujú, no, 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 ujú. no es así. Tenemos que ver bien, tenemos que educarnos, porque este programa es para eso, para que nos eduquemos todos. Yo me estoy educando mucho, estoy Sí, aprendiendo mucho, muchas gracias. Dios es bueno. Nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nosotros mismos, de averiguar lo que está exacto. pasando, porque esto es un fenómeno que está acabando. Yo digo, pero padre, están pasando tantas cosas por culpa de la depresión. Así que yo Sí, quisiera que tantas te dirija cosas. a ese pueblo que te está escuchando ahora. La cámara son todas Ujú. tuyas. Sí, me dirijo a vos que me estás escuchando. Si te preguntas cuándo buscar ayuda, pues busca ayuda psicológica cuando las circunstancias son mucho más grandes que las herramientas que tenés para afrontarlas. No está mal que busques ayuda profesional, pero si no estás en depresión, si no sentís que podés caer en depresión, yo te aconsejo, busca a Cristo antes, porque Cristo lo que hace, Él no es el remedio, sino que es la prevención. Una vez que conozcamos de Cristo y nos llenemos de su palabra todos los días, si meditamos en su palabra, es imposible que nosotros caigamos en depresión. No hay forma que Satanás nos afecte mentalmente si nosotros estamos llenos del Señor. Eso es imposible. Entonces, yo te recomiendo busca de Cristo, busca del Señor hoy y nada de este tipo de enfermedades mentales puede llegar a tu vida. No puede, porque Satanás ataca a la mente. Si a él agarra tu mente, ya lo tiene todo. Entonces no lo permitas, no le des ese poder a Satanás. Busca de Dios y llénate del Señor y Él te mostrará el camino a seguir siempre. Gracias. Eso es todo por hoy. Están despedidos. La próxima semana nos veremos con algo más. Tenemos otro tema súper importante. La tendremos nuevamente aquí. Estamos muy felices. Gracias. Esto ha sido todo por hoy. Adiós. Bye bye.